Bienvenida Victoria, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras, nos hace mucha ilusión. Y bueno, el motivo principal de que nos hemos reunido es la publicación de tu última novela, La luz en la niebla, así que vamos a empezar por lo básico. ¿Qué vamos a encontrar tus lectores en esta historia? Bueno, muchas gracias a todas por estar aquí, me hace muchísima ilusión. En el caso de La luz en la niebla es una novela, creo que tiene muchas capas. Si tuviera que definirla de una manera rápida, diría que es una historia que está ambientada en dos líneas temporales, una más breve durante el hundimiento del Titanic en 1912 y la otra, con la que se alterna, más moderna, en 1916 durante la Primera Guerra Mundial. Es una historia de espiritismo, es una historia de amor, es una historia de amistad, de guerra y sobre todo yo la considero una historia de supervivencia. Eso era uno de los principales temas alrededor de los cuales siempre tuve claro que tenía que girar a esta historia. El tema del estrés postraumático y los diferentes mecanismos de superación. En el caso de Ada, la protagonista es una superviviente del Titanic y 4 años después vamos viendo cómo ella lidia con las consecuencias de todo eso, algunas más visibles que otras, y cómo poco a poco consigue aceptar lo que le ha ocurrido, salir de esa especie de cárcel emocional en la que le había asumido ese hecho y crecer en definitiva. Wow, súper interesante, ya veo que súper completo vamos a estar. Y duro también, ya. Es decir, es una novela claro, con esos temas. Yo la considero muy bonita, tiene una historia de amor muy bonita, creo que tiene mucho humor. De todo lo que he publicado, creo que es el libro más divertido, pero el tema de fondo es muy dramático y el tema del estrés postraumático es algo que me parecía muy importante tratarlo. Poco a poco se está hablando cada vez más de estas cosas y de la importancia de las consecuencias de hechos duros y complicados de asumir para la salud mental. La situación era muy distinta en 1916, por ejemplo, pero esto ya se comentó en el caso de los supervivientes del Titanic y también de los soldados que volvieron de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, sí que quería abordar un poco eso y profundizar en ello. Eso me parece estupendo porque la verdad a mí también me parece muy importante. Vale, y hablando de Ada, es un personaje que ya aparece en otra de tus novelas, Hojas de Dedalera. ¿Es imprescindible leer ese libro antes que La luz en la niebla? ¿Y cómo surgió un poco la historia de Ada? O sea, ella como protagonista principal, ¿cómo surgió? ¿Lo tenías pensado ya desde Hojas de Dedalera o surgió más tarde? Yo creo que no es imprescindible haber leído Hojas de Dedalera para entender La luz en la niebla. Creo que ahí se explica todo lo que necesitas saber. Ahora bien, si te lo has leído antes, creo que vas a disfrutar más de otras cosas, de personajes que aparecen, porque han pasado 13 años, pero hay muchas caras conocidas. Es eso, se puede leer independientemente. Pero creo que te hacen más gracia algunas cosas. Hay también cameos de otras novelas mías anteriores, que de nuevo no suponen ningún problema si no te las has leído, pero están ahí para que el lector fiel sonría y se reencuentre con gente después de un montón de años. Y bueno, en cuanto al origen de esto, os vais a reír, porque esta historia se me ocurrió hace 16 años. ¡Wow! Porque yo había escrito en 2009 una primera versión de Hojas de Dedalera, que fue la primera novela que publiqué, que la publiqué en 2011 con Versátil. Lo que pasa es que luego surgió la posibilidad de reeditarla y entonces la reedité con Molino, que es la que salió el año pasado, en 2024. Y que esto también fue un proceso muy gracioso porque mi idea era reeditarla haciendo un poco de limpieza de estilo. Claro, yo no había tocado el libro prácticamente desde 2011. A mí no me gusta nada releerme cosas de hace años porque no me reconozco ya y es como y entonces, bueno, pues cuando llegó la posibilidad de volver a publicarla, dije, bueno, voy a agarrar ese manuscrito, voy a mirar el estilo, a lo mejor, yo qué sé, pues se van algunos adverbios, ahora escribo más depurado. Yo en 2009 yo era muy decimonónica, estaba haciendo mi tesis doctoral que era sobre literatura artística del siglo XIX y entonces al final se te contagiaba el estilo de lo que te gustaba, de lo que leías, que era lo florido, leía mucho Wilkie Collins, o sea, era, bueno, y claro, yo ya sabía que llevaba más de una década haciendo un proceso de depuración, de quitarme cosas de encima. Y creía que simplemente iba a ser eso, y la cuestión es que me encontré un libro. De repente había un montón de cosas que no me gustaban, no solo a nivel de estilo, sino a nivel de contenido. Había muchas cosas que no me gustaban. La personalidad de los personajes ya no me parecía adecuada, las relaciones entre ellos ya... ¿Sabéis cuando veis una película que os gustó mucho hace 15 años y de repente ahora dices, sí, ¿vale? Entonces dije, mira, voy a reescribir de cero. Pues es normal, ¿no? O sea, han pasado muchos años, tú has cambiado y evolucionado como escritora y al final... Entonces, claro, Ada ya estaba en esa primera versión, la que escribí en 2009. Lo que pasa es que no tenía para nada la personalidad que tiene en la versión de 2024. Era
era muy beige, o sea, era como muy paradita, muy tímida, tal, y en cambio cuando reescribí Hojas de Vedalera, dice, vale, es una novela que tiene elementos oscuros, góticos, necesita un contrapunto cómico, que lo pone también mucho Víctor. Eso te iba a decir, porque en la nueva versión gris, pero dije, venga, voy a meter a Ada de alivio cómico. Entonces, claro, es una Ada distinta de la de la primera versión, pero bueno, todo esto es para contaros que sí, que en realidad la idea de poner a Ada unos años después de Hojas de Vedalera como directora de una academia espiritista ya surgió en 2009, que fue cuando yo escribí esa primera versión. Lo que pasa es que, claro, luego no seguí en esa dirección, publiqué Las Eternas y luego ya vino la trilogía de Dreaming Spies. Entonces ya seguí haciendo cosas bastante diferentes. Y bueno, el año pasado cuando salió Hojas de Vedalera, al poco de que saliera, hablé con mi editora y me dijo, oye, ¿tienes alguna otra cosa para mí? Y yo le dije, ¿te acuerdas de Ada? Pues tengo esto. Y fue como instantáneo, fue como, vale, compro. Así que ese fue un poco esa historia. O sea, realmente el germen es de hace década y media, pero esta versión es de hace poco. Pues genial, ¿no? Porque también tengo entendido que con la reedición de Hojas de Vedalera realmente Ada fue un personaje que triunfó entre los lectores. Yo me reía entonces realmente como que claro, en la Feria del Libro de Madrid de manera increíble. Claro, en la Feria del Libro de Madrid del año pasado y en el Celsius había un montón de gente que me traía Hojas de Vedalera y me decía, ¿no has pensado en escribirle una historia para Ada? Porque no sé qué, y yo que ya llevaba 20.000 palabras, 30.000 palabras, y decía, pues estaría bien, pero tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para todos los proyectos. Y yo por dentro. Vale, y en este caso entonces hemos visto ya la historia de Ada, es decir, has escrito series y trilogías antes, estás en mitad de algunas. La historia de Ada podemos considerar que acaba aquí, la volveremos a ver o qué planes tienes? Seguramente en algún momento vuelvo a hacer mención a personajes que aparecen en este libro, pero por el tema de que mis novelas están conectadas todas, el Victoria Verso. Sí. A veces la conexión es más leve, son pequeñas referencias, pero últimamente en los últimos años sí que hay cameos de personajes que aparecen mucho, que es lo que ocurre aquí con algunos personajes de Dreaming Spies, por ejemplo, que aparecen. No voy a decir nada, ¿vale? Pero es una de las cosas que más les están gustando a los lectores más fieles, los de toda la vida. Genial. Entonces, ya os lo digo, o sea, ahora no tengo todavía muy claro, pero estoy segura de que va a haber personajes que van a seguir volviendo. Genial. Pues mira, voy a aprovechar para transmitirte la petición de una amiga mía, que es que se ha leído el libro, que es escritora, es súper fan tuya y quiere más Aurora. ¿Quiere más Aurora? Aurora, sí, yo también quiero más Aurora. Yo también quiero más Aurora. O sea que yo le dejo ahí para que en algún momento sí va a haber más Aurora. Para que seas consciente. Quería preguntarte también por el Titanic, porque sabemos que es un tema que fascina a mucha gente, pero quería saber si en tu caso la inclusión ha sido deliberada, es decir, ¿lo has introducido porque cuadra con las fechas en las que querías ambientar la novela o realmente llevabas tiempo pensando en quiero meter el Titanic de alguna manera y ahora has visto la oportunidad? Pues es una mezcla de dos cosas. A ver, el Titanic es mi imperio romano, ¿vale? A ver, tengo 3 imperios romanos. Mis alumnos se ríen un montón de esto, es verdad. Uno es el Titanic, ¿vale? Otro es la Hermandad Prerafaelita, es una cosa muy concreta, ¿vale? O sea, la Hermandad Prerafaelita, un grupo de pintores de la Inglaterra victoriana, ¿vale? Por ejemplo, Mille, el autor de Ofelia, todo eso es mi rollo completo. Bueno, es mi línea de especialización académica en la universidad, ¿vale? Bueno, y luego el Antiguo Egipto. Entonces yo voy saltando de manera obsesiva por estos 3 imperios, ¿vale? Entonces, bueno, entonces siempre, es algo, el Titanic siempre me ha gustado, pero no tenía claro la idea de hacerle una novela. Fue en el momento en el que empecé a montar este tema de Ada, con la Academia de Espiritismo, de lo que te he comentado antes del estrés postraumático, de la supervivencia, pensé, vale, a ver, por las fechas, ¿qué puede haber que sea absolutamente traumático? Y dije, amiga, ya sé, 1912, caído del cielo. Genial. Vale, y por lo que he ido viendo en Twitter, tú desde el principio estabas enamoradísima de chico y chica, creo que los llamabas en clave. Sí, porque cuando hablaba de Hojas de Vedalera eran ella y él. Sí. Entonces eran chica y chico. Entonces, perdón, que me he despistado. Pues eso, quería saber realmente que tú estabas súper enamorada mientras escribías esa historia, pero tus lectores también, porque ya nos has dicho que, aunque no podías decir nada, te iban preguntando por ellos. ¿Cómo experimentas realmente tú este entusiasmo que sentían los lectores desde el principio? Es decir, ¿te añadía nervios o te añadía más relajación de, vale, estoy escribiendo esto y la gente lo está esperando y lo va a disfrutar? Diría que más relax que entusiasmo. A ver, cuando llevas muchos años, yo llevo 14 años, ¿vale? En el sector editorial. Cuando llevas muchos años en esto,
A ver, aprendes muchas cosas, ¿vale? Y una de las más importantes es el tema, ¿cómo explico esto? Es el tema de separar el proceso de escritura del proceso de edición, ¿vale? Tengo compañeras que adoran el proceso de escritura y odian el proceso de edición, con lo que implica de marketing, de tal. A mí me encantan, me gustan los dos, pero son muy distintos. Son muy distintos. Entonces, una cosa que es un pelín peligrosa es que durante el proceso de escritura se te contamine, entre comillas, por las posibles influencias externas que pueda tener el momento en el que ya sacas el libro. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, es importante separar las dos cosas porque yo me he dado cuenta con el paso de los años de que lo importante es ser absolutamente sincera desde el punto de vista creativo, ¿vale? Escribir algo que a ti te entusiasme de manera genuina. Yo he escrito o he intentado escribir novelas que a lo mejor no es que fueran encargos, pero no surgían de un interés genuino mío, sino, yo qué sé, bueno, pues me han dicho que esto está de moda ahora, eso nunca ha salido adelante. Yeah. No, pero porque yo me conozco, o sea, la escritura para mí es una cosa muy íntima, es una cosa muy personal, es una cosa que me conecta con el mundo en el que estoy, y si no tengo esta autenticidad con respecto a las emociones y los temas que estoy tratando, me sale una cosa de cartón piedra, de verdad que lo he comprobado. Tengo borradores que no he seguido porque he dicho, esto es mentira. O sea, estoy leyendo esto y esta no soy yo, esto es mentira. Entonces, yo siempre voy a escribir lo que me guste. Siempre. ¿Qué pasa con eso? Que cabe la posibilidad de que lo saques y te lo comas con patatas, porque a lo mejor solo te gusta a ti. Bueno, prefiero arriesgarme antes que estar 9, 10 meses, que encima yo soy una autora lenta, escribiendo algo que sea, hombre, no un suplicio, pero que no me haga tener ese gusanillo de estoy deseando que llegue la hora de sentarme a escribir, porque estoy adorando esta historia. No, claro, porque además, o sea, a mí me parece súper heroína. Madre, profesora de Historia del Arte, escritora a la vez. Realmente, o sea, yo sé que en este país, además, como la mayoría no os podéis dedicar exclusivamente a la literatura, por desgracia, hay que sacar tiempo de debajo de las piedras. Entonces, evidentemente, si tienes que sacar ese tiempo, pues que sea algo que se disfrute. Y yo creo que al final se nota muchísimo cuando un autor disfruta con sus proyectos. Yo creo que como lectora también lees el libro y lo sabes. Eso me lo han comentado mucho hace un par de semanas en la Feria del Libro de Madrid. Unas cuantas lectoras me trajeron La luz en la niebla y me dijeron, oye, se nota que te lo has pasado genial. Sí. O sea, me dijeron, hay capítulos concretos en los que te imagino riéndote. O sea, se nota que te lo has pasado bien. Y me parece muy bonito que digan eso, la verdad. Sí. Es maravilloso. Vale, pues retomando un poco de lo que estábamos hablando, bueno, si no quieres hablar del tema, luego lo corto, o lo que sea. Pero quería preguntarte un poco por este puente que se establece entre lectores y escritores gracias a Internet. Creo que puede ser algo muy positivo, pero es verdad que, por ejemplo, esta misma semana en la comunidad literaria pues hemos visto un ejemplo de... ya sé lo que me vas a decir. Lo de Ali. Sí, no, pero simplemente cómo vives tú este puente, qué te reporta de manera positiva o cómo ves este melón. Es un melón. Bueno, es que una ya pierde el ritmo porque cada 2 días hay un melón. Entonces, sí, también es verdad. Yo cuando me hice Threads dije, bueno, aquí no habrá melones. Yo no me lo hice porque dije, más melones no, es peor, hemos sido engañados. A ver, es un tema. Yo en redes sociales intento tener mucha comunicación con mis lectores, ¿vale? Pero siempre tengo un límite, a partir del cual me doy cuenta de que hay que marcar la diferencia, porque creo que es difícil establecer ese límite. O sea, a veces sin darte cuenta pasas de ser muy amable y muy agradable, que tienes que serlo con la gente, a permitir que la gente piense que sois amigos personales. Y yo mis redes sociales no las tengo para eso, son redes profesionales que tengo para hablar de mis libros. Evidentemente me llevo muy bien con mis lectores, me encanta hablar con ellos y tal, pero yo tengo una vida muy ajetreada y no puedo estar teniendo tantas conversaciones como a lo mejor sí que te río, porque no me da la vida para eso. Entonces es complicado. Y también yo por suerte no he tenido apenas he tenido malas experiencias en ese sentido, pero me he dado cuenta de que Internet es un caldo de cultivo a veces muy peligroso para las llamadas relaciones parasociales, donde la gente cree que por interactuar mucho con un creador de contenido, con una figura pública o con quien sea, y que esa persona a veces te dé like o te responda, ya sois amigos. Eso es algo bastante peligroso. Repito, a mí no me ha pasado, ¿vale? Yo en ese sentido he tenido mucha suerte y no he tenido cosas raras, pero es complicado. Sí, los límites. Sí, es complicado. Sí, o unas confianzas a veces que dices, bueno.
Vale, pues volviendo a tus libros, en general, y depende de lo estricto que uno sea con la definición, podemos decir que escribes novela histórica, siempre tienen algún puntito de algo más, sobrenatural, gótico, detectivesco, pero bueno, su parte de novela histórica tienen sin duda. Y a mí lo que me fascinó desde el principio, yo empecé a leerte con Rimini Spires, fueron los personajes femeninos, porque es verdad que hay muchos autores que para ser fieles a la realidad de la época, los personajes femeninos en sus novelas históricas pues no pintan demasiado. Entonces, evidentemente con tus historias es diferente, y me preguntaba si esto es algo que haces intencionadamente o realmente te nace así simplemente porque ellos son los personajes femeninos que surgen en tu cabeza y ya está. Al principio, cuando empecé a escribir historias con esa ambientación, yo me he movido sobre todo finales del 18, Revolución Francesa, por ejemplo, y esa época, la del Titanic, o sea, abarcando el siglo XIX en diferentes momentos, sobre todo, y un poco lo de antes y un poco lo de después. Sí que es cierto que la presencia de personajes femeninos en la literatura escrita en esa época es pequeña y cuando están ya sabemos cómo son los personajes. Entonces, yo al principio sí que quise hacer un esfuerzo consciente por incluir personajes femeninos. La gente suele llamar los personajes femeninos fuertes. En verdad me gusta más el concepto de personaje femenino interesante, porque puede haber un personaje femenino muy interesante sin que sea fuerte en el sentido de Katniss disparando con arco, por ejemplo, para que me entendáis. Sí, no, vale. Pero fuerza también interior, claro, o sea, empuje y... Entonces, al principio sí que tuve que hacerlo como con la sensación de quizá estoy falseando un poco la realidad, porque esto no se ve en los libros, ¿vale? Pero luego con el paso del tiempo me he dado cuenta de que cada vez me ha salido de una manera más natural, pero simplemente porque yo he madurado mucho y mi mentalidad como mujer ha cambiado. No sé si se ha notado en mis libros, pero me he ido indignando con el tiempo, ¿vale? Y mis protagonistas se han vuelto más enfadadas también con el tiempo. Creo que la primera vez que hice esto de meter un personaje femenino empoderado, yo creo que fue la señorita Stirling de Rimini Spires. Creo que fue la primera vez. Luego a partir de ahí ya han ido hacia arriba. Por eso lo que comentaba antes de que cuando regresé a la primera versión de Hojas de Dedalera no me sentía representada en absoluto, porque en esa primera versión Annabel era una doncella en apuros. Completamente, es decir, era más el prototipo decimonónico porque yo había reproducido lo que yo leía. Entonces era más frágil, enfermiza, más... Y ya cuando llegó la posibilidad de reeditarlo dije, voy a dar una vuelta de tuerca a toda su personalidad, porque no me cuadra, porque es una mujer independiente en 1903, o sea, es una mujer que ha construido un negocio, que lo está haciendo de manera genuina porque quiere ayudar a los muertos, porque ve fantasmas y porque quiere ayudarles, ¿vale? Pero independientemente de eso, ella ha construido un negocio en esa época, es completamente autosuficiente, está manteniendo a su familia, una familia de mujeres. Entonces, me cuadra completamente que quisiera defender ese pequeño territorio que ella con mucho esfuerzo ha querido conquistar. Entonces, de nuevo, yo eso hace 15 años no lo habría hecho, pero porque no se me había ocurrido hacerlo. Ahora sí. Entonces, que creo que al final tu evolución como escritora es que no se puede separar de tu evolución como persona. A nivel de experiencias, de madurez, de que abres los ojos, que te enfadas, que te alegras por cosas y eso, al final, lo que escribes es lo que más se te parece. No, es normal, Vale, y entonces, por ejemplo, has cambiado evidentemente como persona, como escritora, y me gustaría saber entonces también si, por ejemplo, ha cambiado tu proceso de documentación, porque yo sé que te gusta documentarte mucho, que disfrutas mucho de esa fase, y pues mira, ahora mientras hablabas me surge curiosidad, esa faceta también ha cambiado, y luego, ¿cómo decides al final cuánto se queda en el libro, de todo lo que tú lees, de todo lo que tú documentas, y qué no tiene cabida al final? A ver, a mí me encanta el proceso de documentación, ¿vale? Es una de las cosas que más me gustan. Yo soy mapa, ¿vale? Entonces esto quiere decir que yo solo me pongo a escribir la novela cuando tengo una escaleta muy clara de qué es lo que va a pasar en cada capítulo. Porque si no, me tocaría reescribir mucho por el tema del equilibrio de tensión, de la alternancia de capítulos con distintos puntos de tensión, o sea, yo me hago esquemas de cómo... Sí, el tensiómetro, eso que compartías en Twitter, ¿no? Sí, las diferentes subtramas, en qué momento van a... Tengo como un esquema para cada subtrama, ¿vale? Con distintos colores y luego con eso hago la trama principal. Cómo van apareciendo las pistas de cada una de esas subtramas. Si yo eso no lo planifico, luego me pierdo en el momento en el que lo estoy escribiendo. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que a veces planifico un libro 3 años antes de escribir el libro, por ejemplo, o 2 años antes. Entonces, en ese proceso en el que estoy montando la escaleta, suele ser el momento en el que a la vez me documento. Y leo muchos libros, o a ver, al final siempre cuando estás ya escribiendo activamente el libro, siempre de repente dices, necesito información sobre esto, y compras el libro, vale. Pero intento hacerlo antes porque una de las cosas que más rabia me dan es cuando por fin estás escribiendo guay. O sea, esa etapa en la que todo fluye, estás un montón de días ahí, va, qué bien va, estás dentrísimo de la historia y tienes que parar porque te tienes que documentar. Y no un detalle pequeño de la marca de este jabón de manos, no. Algo importante, sin lo cual la historia no, o sea, se queda atascada si no tienes esa parte de información. Entonces, intento hacerlo todo eso antes. He tenido que aprender a ser un poquito menos obsesiva por el tema, porque esto es de formación profesional de historiadora. O sea, yo soy historiadora del arte, como he comentado antes, he hecho una tesis doctoral sobre, sobre periódicos del siglo XIX, ¿vale? Sobre artículos es el resumen, sobre artículos de historia de la arquitectura aparecidos en periódicos del siglo XIX. Me tuve que leer 10.000 periódicos del siglo XIX y anotar y subrayar 10.000 periódicos. Así surgió Dreaming Spires. Bueno, ¿vale? Gracias, yo me alegro, pero madre Entonces, mía. claro, cuando pasas por una tesis doctoral, te cambia la mecánica cerebral para siempre y te deja como... tienes ya ciertos esquemas mentales a la hora de, vale, a ver, tengo que escribir sobre esto, ¿qué tengo que saber? Esto y esto y esto, vale, ¿dónde voy a buscar esta información? Aquí, 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 ¿cómo? Cómo las estructuras, cómo anotar las cosas, vale, lo tienes todo apuntado y luego ya incorporas, una vez que ya lo estás escribiendo, incorporas todos esos datos. Entonces, al final, algo que he intentado es que la parte de historiadora no se coma a la parte de narradora. Porque una cosa que no me gusta nada, no sé si os pasa, ¿vale? Cuando leo una novela histórica y de repente me paran la acción para contarme todo lo que sabe el autor. Mira todo lo que sé. Vale, aprendes mucho, pero es como, vale, a ver, sí, pero me estás contando una historia. No me metas aquí una lección magistral sobre esto, porque si me interesa esto, me leo un libro sobre esto, no una historia. No es lo mismo una narración que una clase de la universidad. Entonces, esto a base de ensayo y error. Yo al principio no lo hacía bien y sí que en mis libros separaba mucho la acción para que yo me explayara sobre los temas que me gustaban. Al final, pues bueno, más o menos he aprendido a compaginar las dos cosas y al final, esto es como la teoría de Elizabeth Hemingway, ¿vale? Que es que de todo lo que te documentas, el lector debe ver como mucho un 10%, creo, lo que está por encima del agua. Sí. Entonces, lo otro no se ve. Pero eso no quiere decir que sea trabajo perdido, sino que es trabajo que a ti te ha dado aplomo para luego. Hace poco hablábamos en un podcast de esto, en The Book Nook, te ha dado aplomo para saber de qué estás hablando. Y es que cuando escribes una novela y sabes de qué estás hablando, es que el lector lo nota. También. Y cuando escribes una novela porque te apetece y no tienes ni idea de la época o del tema que estás tratando, es que el lector no es tonto. El lector se da cuenta de que no, de que estás caminando con unos zapatos que no son de tu número. Entonces, pues eso, al final, a veces da rabia porque dices, madre mía, todo lo que he leído al final solamente saco esto, ¿vale? ¿Pero y qué? O sea, tú sabes todo lo que he leído yo sobre trincheras de la Primera Guerra Mundial. Ojalá no supiera las cosas que sé sobre el día a día, los piojos, las ratas, la disentería ¿vale? Y todo lo que yo he leído. Pero, bueno, vale, pues evidentemente no sale todo eso en este libro. Pero lo que sale, yo lo escribí como con naturalidad por toda la base que estaba debajo. Entonces, bueno, es un proceso que si no tienes paciencia o te ponen las prisas, es muy tedioso y en ese caso no recomiendo hacer novela histórica. Es el resumen. Bien, gracias por la recomendación. Vale, y otro de los elementos que introduces muy a menudo son los sobrenaturales, a menudo basados en leyendas y folclores de la ambientación que hayas elegido para el libro. Sí. ¿Por qué crees que te atrae tanto lo sobrenatural? O por lo menos que te atrae tanto para introducirlo en tus novelas. Porque soy muy decimonónica. Y en el siglo XIX les encantaba todo eso. O sea, yo qué sé, desde las leyendas de Becker hasta todo el tema del folclore irlandés, escocés. O sea, en el XIX todo eso tuvieron mucha importancia los crecientes nacionalismos europeos. Entonces, una de las cosas que pasaron con eso es que los distintos países empezaron a profundizar mucho en su folclore, en sus tradiciones y en sus cosas, y eso cada vez fue cobrando mayor importancia. Y en Europa tenemos un filón tremendo en cuanto a ese tema. A mí, por ejemplo, los celtas me encanta. Todo el tema gaélico, por ejemplo, me encanta, que también sale bastante en esta novela. Entonces, es una cosa que era muy del XIX. Y a mí me gusta mucho también.
Y eso sí que ocurre siempre en todos mis libros, en todos, que aunque sean históricos, creo que mi único libro en el que no hay componente paranormal es Silverville, que es una novela que tengo ambientada en el pueblito del oeste. Creo que es la única. La tiene ahí, sí. Es la única. En todas las demás es histórico, pero siempre o hay fantasmas, o hay brujas, o hay duendes, o hay cosas así. No, a mí me encantaba porque la verdad es una mezcla que me gusta mucho. Y entonces has cubierto Irlanda, Nueva Orleans, Egipto, la India. ¿Qué más te gustaría explorar? ¿O cuándo? ¿Qué épocas y qué otros lugares te gustaría explorar en tus novelas? Es que no puedo decir nada, pero estoy escribiendo un libro chulísimo. Esto no puedo. Bueno, pues los siguientes. A ver, que sé que tú tienes muchos proyectos en la cabeza. hay un libro chulísimo donde hay no una ambientación, sino varias ambientaciones chulísimas también, que me lo estoy pasando de manera, vamos, espectacular. Pero todavía hasta dentro de unos meses no puedo decir nada de él. Bueno, esperaremos. Pero, por ejemplo, yo qué sé, cosas que me gustaría hacer en el futuro, pues me gustaría en algún momento ambientar algo en China, pero porque nunca lo he tocado. O sea, lo más parecido que he hecho ha sido, por ejemplo, una trilogía que estoy escribiendo de fantasía, La Guerra de Gayatra. Los distintos territorios están inspirados en culturas reales, ¿vale? Entonces, el Imperio de Lial, las diferentes islas están basadas en la cultura coreana, la cultura china y la cultura japonesa. Entonces, bueno, sí que leí mucho sobre arquitectura, luego encima yo me trago un montón de dramas chinos históricos, bueno, de estos ambientados en la ciudad prohibida de Pekín, con concubinas que se matan entre sí, bueno, bueno, me encantan. Pero nunca he escrito nada con esa ambientación y me gustaría, pero es que siento que sé muy poco. O sea, que me gusta, pero sé poquísimo. Entonces eso requeriría, por lo pronto me gustaría ir a China. Iba a ir en 2020, pero ya sabemos lo que pasó. No pudo ser. Entonces, a un momento sí que me gustaría escribir algo. Oye, pero es un buen motivo. Mira, documentación, me voy a China. Ojalá pudiéramos desgrabárnoslo como... Mi familia ya está harta. Cada vez que viajamos a algún sitio, vamos al cementerio de ese sitio. Es como ya otra vez nos has metido en un cementerio. Vale. Y ya que has sacado el tema, no sé si nos puedes decir algo de Gayatra 3. Si no nos puedes decir, lo entendemos también. Estoy en ello. Vale, estupendo. ¿Y Penélope 3? Estoy en ello también. Genial. Vale, pues no sé si queréis también hacerle preguntas. Yo por lo pronto, muchas gracias, de verdad, por compartir este ratito. Y no sé, ha sido muy interesante, por lo menos yo, la verdad. Es impresionante oíros hablar, porque además... dando la espalda, perdona. Saber todo lo que hay detrás de una novela, ya no solo el trabajo, sino también el entusiasmo genuino, es muy guay como lectora. A mí me encanta escribir, o sea, sé que lo digo un montón en redes sociales, pero es que me gusta tanto escribir. Me lo paso tan bien. A ver, luego siempre hay momentos en los que llegas a una parte difícil, es como, ¡ah! ¿Quién me manda? Pero cuando estás dentro de verdad y estás sintiendo todas esas cosas, es una pasada. Así que yo voy a seguir escribiendo toda la vida. Espero que publicando también, pero eso, bueno, ya sabéis, nunca se sabe. O sea, el sector es el que es, lo sabéis de sobra, ¿vale? Está muy acelerado, se publica más que nunca, los libros parece que tienen cada vez menos vida, duran menos como novedad. Esto creo que no es exclusivo de los libros, pasa igual con series, con películas, sale algo, si no lo consumes, que no me gusta nada eso de consumir, pero tiene que ser inmediato. Si no lo haces en el momento, ya se ha pasado y ya parece que vía libre para spoilers, no. Entonces, bueno, yo espero seguir publicando mis historias, pero vamos, que voy a seguir escribiendo siempre. Genial, pues yo creo que aquí somos unas cuantas que encantadas. Muy bien, pues muchas gracias.